porcentaje del 60%. Esto es muy importante que se lo recuerden. Y pues su función va a ser el transporte de las moléculas y la presión osmótica. Realmente de las otras cuatro sí es importante saberlas, pero pues realmente las primeras tres que les aparecen en pantalla son las más importantes. Ahora, bueno, también dentro de la clasificación, como lo pueden ver en pantalla, de las proteínas plasmáticas, pues también se tiene lo que son pues varias, no solamente son estas, solamente esas son las que yo puse porque son las más importantes. Pero pues también, por ejemplo, tenemos a lo que son las inmunoglobulinas, que se va a encontrar en la cantidad de número 5. Cuando me refiero a grupos, bueno, por decirlo así, grupos serían las proteínas y cuando digo cantidad sería el porcentaje en el cual se representa. Por ejemplo, las inmunoglobulinas, pues realmente su porcentaje es del 20%. Normalmente en una escala, pues sería aproximadamente un 5 la cantidad en la que se va a encontrar. Pues también tenemos varios eh, complementos, que son los sistemas o los famosos sistemas de coagulación y la fibrinólisis, que normalmente se va a encontrar en una cantidad del 16 al 20%. También se tiene lo que son muy importantes esto, los inhibidores de las proteinasas, si mal no me aprendí la palabra, pero según yo sí son proteinasas. Y estas se van a encontrar en un porcentaje del 13%. Y pues también van a existir lo que son enzimas, y pues normalmente las enzimas van a estar en un valor menor de lo que son el 10%. Ahora también para poder determinar estos valores se necesita hacer un estudio, y el más común para analizar este tipo de proteínas plasmáticas se le va a llamar lo que es la electroforesis. Electroforesis, sí. Creo que así lo dije. Que sería más o menos lo que es la migración de la migración de las proteínas por medio de lo que es un campo eléctrico. Y pues se va a usar por medio de que se va a teñir, también se va a usar la resolución de lo que son unas bandas proteicas, que también se van a denominar pues albúminas. Y pues en la interpretación de lo que es la electroforesis, pues se va a encontrar lo que son las proteínas séricas, que pues va a ser, como ya lo había mencionado, la albúmina, la alfa-1 antitripsina, la alfa-1 lipoproteínas, la protombina, ¿No la... tienes imágenes? No, doctora, no puse imágenes de eso. ¿Y por qué? Si eso es lo importante, ver cómo se distribuyen. Yo se las di, yo se las mostré. Ah, bueno, más adelante están las imágenes, eso sí, Bueno, las imágenes ok, sí están más adelante. ok, ok. Ujú. Y pues también dentro de lo que es la electroforesis, también vamos a encontrar lo que es la ceruloplasmina, que aquí está en pantalla, y la transferina, que prácticamente ese es el método para poder determinar el porcentaje, la concentración y la cantidad de las proteínas plasmáticas. ¿Le pueden cambiar, por favor? Gracias. Ahora, como ya lo había yo mencionado, existe la clasificación según a la función de estas, que van a ser 7, bueno, de sus funciones, que basan las antiproteasas, la coagulación, como ya lo había yo mencionado, las enzimas, las hormonas, la defensa inmune, la respuesta inflamatoria y las proteínas de transporte. Que prácticamente las proteínas de transporte serían las que mencioné al principio o en las que estaban en la diapositiva anterior, que son las más importantes. Pero de acuerdo a las funciones, estas serían como las en última posición, por así decirlo. Y primero van a estar las antiproteasas, que pues las antiproteasas es como lo acabo yo de decir, las vamos a encontrar por medio de lo que es la electroforesis, y va a ser lo que es la alfa-1, por ejemplo, un ejemplo de las tres que les aparecen en pantalla, un ejemplo, la alfa-1 antitripsina. Pues la función de la alfa-1 antitripsina es que esta bueno, neutraliza lo que son las enzimas, propiamente de las tripsinas, que pues como ya nos había explicado la doctora en clases anteriores, se van a derivar de lo que son los leucocitos, del pulmón y del páncreas, y va a tener dos funciones, que la primera va a tener un aumento en cuestión de reacciones inflamatorias,
Y segunda, va a tener una disminución en enfermedades pulmonares, como puede ser la enfisema. Otro ejemplo, por ejemplo, la alfa-2 macroglobulina, pues también es prácticamente lo mismo que esta, por ejemplo, su función es que va a inhibir a lo que son las proteasas. Por ejemplo, una proteasa sería la tripsina, la plasmina, y va a tener igual dos funciones, que va a tener un aumento que va a ser un aumento en cuestión, por ejemplo, si se tiene un aumento de esta proteína, pues puede desarrollar lo que es el síndrome, no recuerdo muy bien, doctora, pero creo que es el síndrome netrófilo, no recuerdo muy bien. Puede desarrollar lo que es síndrome de Down y puede desarrollar lo que es ¿Por diabetes. deficiencia nada más de las antiproteasas o la estás hablando de? No, me refiero al aumento de la alfa-2 macroglobulina. ¿Alfa-2? Ujú. Ok, ahorita lo checamos. Sí, si mal no recuerdo, doctora, creo que sí desarrolla el síndrome, pero no recuerdo si es netrófico o netrófilo, solamente es cuestión de la palabra. Pero sí No, desarrolla, es netrófico, no netrófilo no es. ok, bueno, netrófico. Y también va a desarrollar lo que es pues la diabetes y también puede desarrollar síndrome de Down. En cambio, si tiene una disminución de esta proteína, va a desarrollar lo que puede Oye, ser. perdón, te interrumpo. No, te estás equivocando, ¿no? El alfa-2 no se refiere a un problema renal, Sí, 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 porque sí. es nefrótico, entonces, lo que tú tratas de decir. Sí, nefrótico entonces, Ah, doctora. sí, sí, sí. Sí. Órale. Y también si se encuentra esta proteína disminuida o tiene una disminución pues constante de esta proteína, también va a desarrollar lo que puede ser la artritis reumatoide. Igual, con la coagulación, pues sería básicamente los factores de la coagulación, 2 al 13 y pues el fibrinógeno, que es como ya lo había yo mencionado en la diapositiva anterior. Por ejemplo, en las enzimas, pues son todas las enzimas que provienen de los tejidos, como la de LDH, la TPG, TGP, perdón, lo dije mal. Y, por ejemplo, aquí en cuestión hormonal sí cambia un poquito, por ejemplo, en la que es la eritropoyetina, es una hormona que va a ser esencial para la eritropoyesis. Pero, por ejemplo, si en esta falla la proteína, bueno, prácticamente, bueno, la proteína si esta falla, va a tener un aumento pues drástico en la hormona porque puede desarrollar lo que es anemia o hipoxia, pero normalmente en los casos, en la mayoría de los casos, genera lo que es anemia. Y si se tiene una disminución de esta proteína, puede desarrollar enfermedades renales y autoinmunes. Y la insulina, pues básicamente sería lo que es la diabetes. En cuestión de la función de defensa inmune, pues sería las inmunoglobulinas y lo que son sus complementos, como pues ya lo había yo mencionado, que pues se va a conocer en cuestión de las inmunoglobulinas, tiene que son 5 clases, la verdad solamente me aprendí las iniciales, que sería la IgG, la IgA, la IgM, la IgD. Y pues básicamente en cuestión de la defensa inmune de las inmunoglobulinas, si se tiene un aumento de esa proteína, puede generar enfermedades hepáticas, puede tener bueno, infecciones crónicas, puede generar lo que es bueno, el lupus y también puede formar lo que son los linfomas. Y si se tiene una disminución de esta proteína, pues prácticamente va a generar lo que es la leucemia, también puede generar lo que son, pues, el hecho de una edad, pues, avanzada, o sea, puede como acelerar ese proceso y también va a tener lo que son, pues, enfermedades de cadena, pues, livianas, o sea, enfermedades no tan drásticas. Y pues prácticamente las que les mencioné serían las proteínas que más bueno, que más debemos de checar en cuestión de lo que es el estudio de la electroforesis. Y ya por último, pues están las proteínas de transporte, que son las que les había mencionado, que es la albúmina, que es la que se encuentra en un 60%, que es pues, la más importante.
Ahora pues prácticamente pues también se tiene, por ejemplo, algunas funciones de las proteínas plasmáticas es que, por ejemplo, la albúmina va a mantener, bueno, se mantiene lo que es la presión osmótica de lo que es el plasma, pues es el transporte de las moléculas, como ya lo había mencionado, lo que son pues los iones, las hormonas, los nutrientes, la coagulación, la respuesta inmune, son como prácticamente las funciones en concreto de las proteínas plasmáticas. Y no sé si lo pueden cambiar, por favor. ¿Me escuchan? Bueno. Sí. Bueno, gracias a toda la introducción que nos dio Nacho, ya va a ser más comprensible ya va a ser un poco más específico en cuanto a las funciones de cada una de las proteínas. Antes de entrar en la función de cada una, tenemos que hablar de las funciones que cumplen en general las proteínas dentro del plasma. En Bioquímica 1 aprendimos que gracias a las proteínas es que podemos mantener lo que se considera la presión osmótica coloidal. Estas proteínas plasmáticas lo que ayudan va a ser a determinar la distribución de líquidos entre la sangre y los tejidos, que son dos espacios virtuales separados, aunque pertenecen al mismo espacio extracelular. Recordemos rápidamente las fuerzas de Starling. En lo que se refiere a las arteriolas, la presión osmótica, bueno, todas estas sumas nos van a dar el balance de todas estas presiones o fuerzas que se intercambian entre el intersticio y el plasma y el plasma hacia el intersticio, nos da una presión neta de 11 miligramos de mercurio hacia el intersticio. Esto con respecto a las arteriolas. Esta presión hacia el intersticio es importante porque conocemos que la sangre nos sirve para transportar los nutrientes y el oxígeno a los tejidos, entonces va del vaso hacia el tejido. Mientras que en las vénulas ocurre lo contrario. Si hacemos el balance de todas las presiones que tenemos, tanto de osmótica como hidrostática y la presión intersticial, nos da un valor neto de 9 miligramos de mercurio hacia la circulación, de los tejidos hacia la circulación. Y esto es importante pues para desechar lo que no nos sirve de los tejidos y transportarlo a la sangre, y sirve como desecho. Bueno, el punto es que relacionado a las proteínas, cuando tenemos un déficit de proteínas, ya sea por un déficit en su síntesis o un aumento en su excreción o algún otro tipo de anomalía, lo que vamos a provocar es que principalmente la presión de las vénulas va a estar, la sangre no va a poder regresar del tejido al vaso. Esto quiere decir que el líquido lo que va a provocar es que se acumule en los tejidos y va a provocar un edema. Esta es una función importante de las proteínas plasmáticas que nos ayudan a conservar ese tipo de presiones y que haya una prevención de la retención de líquidos. Casi todas las proteínas plasmáticas son aquí sintetizadas, me comían ahí, sintetizadas en el hígado. Esto es respecto a un 70-80%. Hablamos de, por ejemplo, del fibrinógeno, de la albúmina, de los factores de complemento, de los factores de la coagulación, etcétera. Bueno, y puse un esquema que explica el proceso por el cual se generan las proteínas a nivel de ribosoma y terminan en el plasma. Comenzamos por a nivel ribosomal, recordemos que es donde se sintetiza propiamente la proteína, y propiamente en este ribosoma existe una codificación para una secuencia señal que va a anclar a la proteína en su recorrido. Esta secuencia señal va a atravesar la membrana del retículo endoplasmático y se va a asociar a una partícula transmembranal que se conoce como partícula de reconocimiento de señal. Al ingresar al retículo endoplasmático, lo que hace es este complejo saca a la luz del retículo endoplasmático a la secuencia señal junto a la proteína que fue sintetizada, y es aquí donde actúa la señal peptidasa, que corta la secuencia señal de la proteína
de la proteína plasmática sintetizada. Bueno, no es de hecho, bueno, sí estamos hablando de la proteína plasmática, pero este proceso ocurre principalmente para todas las proteínas que son sintetizadas en las células. Posteriormente, la proteína viaja por el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, el aparato de Golgi y las vesículas secretoras, y finalmente es expulsada hacia el plasma. Se dice que el tiempo que tarda el hepatocito en producir y excretar la proteína plasmática es de 30 minutos aproximadamente a determinado número de horas, dependiendo del tipo de proteína. Se dice que toda proteína plasmática tiene una vida media. ¿Y qué es una vida media? La vida media es el tiempo que se requiere para que el 50% de las moléculas que se presentan en cualquier momento dado se haya degradado o depurado en la sangre. Esta vida media es un marcador importante, tanto nos sirve para el monitoreo de cómo funcionan también cierto tipo de fármacos, en cuánto tiempo duran en la sangre. Por ejemplo, también es útil este término de vida media. Se dice que en condiciones fisiológicas hay un reemplazo estable de las proteínas plasmáticas. Sin embargo, en condiciones que no son fisiológicas, o sea, en condiciones patológicas, puede haber un defecto en este marcador. Un ejemplo es en la albúmina, que tiene una vida media fisiológica, o sea, normal, de aproximadamente 20 días. En determinadas enfermedades, por ejemplo, en la enfermedad de Crohn, la enfermedad de Crohn es una enfermedad que se da a nivel del intestino delgado. Hay una inflamación del ilion. Y lo que nos provoca la inflamación del ilion es que haya una fuga de proteínas plasmáticas a través de la mucosa inflamada. Y esto, pues es una fuga constante de las proteínas plasmáticas. A este proceso se le llama gastroenteropatía perdedora de proteínas. Bien, ahora comenzando con la albúmina, ya lo expuso Nacho, sus funciones principales. Es un transportador importante para diferentes elementos como ácidos grasos, calcio, hormonas, bilirrubina. Y también es importante para la conservación, es la principal hormona, como es la principal hormona que se presenta en el plasma, es la principal encargada de mantener la presión osmótica coloidal. Es secretada en el hígado y se secreta en el día aproximadamente 12 gramos. Ocupa el 25% del total de la proteína hepática secretada y el 40% de las proteínas plasmáticas totales. Esta albúmina también nos sirve para transportar fármacos como son las sulfonamidas, la penicilina G, el dicumarol y la aspirina. Ahora vamos a ir a, bueno, la albúmina nos servía como una proteína de transporte, como ya habíamos dicho que transportaba varios elementos, pero también tenemos proteínas de fase aguda. Estas proteínas de fase aguda son expresadas mayormente en base a una respuesta a un daño en el tejido, ya sea por un traumatismo, por radiación, etcétera, por cualquier fase que involucre la inflamación. Se dice que ante un evento traumático pueden llegar a aumentar de 50% a 1000 veces más en estados de inflamación crónica como cáncer. Y tanto ejemplos de proteínas plasmáticas tenemos la proteína C reactiva, que va a estimular la vía de complemento clásica, que más adelante la vamos a ver, las alfa antiproteinasas, que son neutralizantes de proteasas, la aptoglobina, que más adelante la vamos a ver, y el fibrinógeno. Perdón, Braulio, déjame que te interrumpa tantito. Me parece sumamente interesante lo que estás diciendo y sobre todo para que ustedes vayan relacionando. ¿Se acuerdan? Y ahorita, perdón que les robe 1 o 2 minutos. El problema que tenemos ahorita de la pandemia, ¿no? Uno de los marcadores importantes para un perfil de pacientes COVID, en el momento, ¿se acuerdan que había pacientes muy graves? Uno de los marcadores más importantes era la interleucina 6. Y ahora se considera dentro de ese perfil porque forma parte del proceso inflamatorio. No quiere decir que sea la única situación en la que se eleva, pero esta interleucina 6 era determinante para pues valorar la gravedad del paciente, ¿no? Perdón, te interrumpí, pero era muy importante comentarlo. Gracias. Sí, sí, gracias a usted. Bueno, qué bueno que comentó sobre la interleucina 6, porque aquí solo puse que la interleucina 1
es el principal estomador de estos reactivos de fase aguda, pero no quiere decir que esta interleucina 1 sea la única, sino que también interactúa la interleucina 6. Y es aquí donde podemos meter lo que la profesora dijo, que esta interleucina 6 es marcador que nos indica que existe una generación de reactivos que actúan en un proceso inflamatorio pues a gran escala, en el caso de lo que se da en pacientes COVID, por ejemplo. Y bueno, aquí puse rápidamente el mecanismo de acción de la interleucina 1 y la interleucina 6. Su diana o su blanco va a estar enfocado en un factor de transcripción denominado factor nuclear, NFKB, ubicado en el citosol. Este factor nuclear nos va a servir para transcribir la síntesis de citocinas, de quimiosinas, de factores de crecimiento y de moléculas de adhesión importantes para procesos inflamatorios o de reconstrucción de tejidos. Este factor nuclear que reside en el citosol va a residir junto a su inhibidor, que se conoce como inhibidor de factor nuclear. ¿Y cómo va a ser su mecanismo? El punto es que cuando el tejido detecta que hay un daño, ya sea mecánico o de radiación, por ejemplo, en el tejido, lo que va a hacer es que se va a fosforilar este inhibidor del factor nuclear. Al fosforilarse este inhibidor, al fosforilarse es como si se degradara y ya no va a haber algún elemento que inhiba al factor nuclear. Entonces este factor nuclear se va a traslocar al núcleo y nos va a ayudar para la síntesis de todas estas proteínas de fase aguda. También tenemos a las citocinas, que son igualmente proteínas de fase aguda, son proteínas muy pequeñas, y en esta clasificación encontramos los interferones, las interleucinas y los factores de crecimiento. Aquí no es de crecimiento tumoral, es de necrosis tumoral y de desarrollo de tejidos. Aunque, bueno, claramente también existen los factores de crecimiento de todos los tejidos. Por ejemplo, existe un factor de crecimiento para la piel, factor de crecimiento de plaquetas, me parece, entre otras. Todas estas citocinas nos van a ayudar para facilitar la comunicación entre célula y célula. Ahora, vamos a comenzar explicando una función de la aptoglobina. La aptoglobina básicamente se resume en que protege a los riñones contra el daño por la hemoglobina extracorpuscular. ¿Y qué es la hemoglobina extracorpuscular? Bueno, para esto tenemos que repasar de manera muy rápida y resumida el ciclo del reciclado de hierro. Bueno, recordemos que la vida media de los eritrocitos es de 120 días y estos se van a lisar o eliminar a través de el sistema reticuloendotelial, que lo encontramos tanto en el hígado como mayormente en el vaso. Lo que va a hacer prácticamente es que en estos órganos los macrófagos van a descomponer al eritrocito en sus componentes básicos, ya sea para su excreción o para la reutilización de sus elementos como el hierro. Recordemos, esto ya lo vimos en el laboratorio, que por ejemplo en los macrófagos, el grupo hemo que pertenece a la hemoglobina se va a convertir en biliverdina por la enzima hemoxigenasa. Esto ahorita no nos interesa, esta reacción. Lo que nos interesa son los subproductos de esta reacción, que es el monóxido de carbono y el hierro. ¿Qué pasa con este hierro? Este hierro, este hierro es exportado desde la vesícula del macrófago a través de una proteína que, no recuerdo el nombre, pero abreviado no es tan importante, es de este exportador, NRAMP1. Aquí, este hierro en forma ferrosa, F2 quiere decir en su forma ferrosa, es transportado a la circulación por la ferroportina. Pero antes de ser, el hierro en su estado ferroso, aquí me equivoqué. Braulio, la que hablaste ahorita es una proteína transportadora de macrófagos o asociada a macrófagos, ¿no? Ajá, sí, es que, bueno, este reciclado se da a nivel de los macrófagos.
Ajá. Esa proteína no es que tenga un significado, sino nada más te dice que es una proteína natural de macrófagos. Ajá, sí, así se llamaba. No recordaba el nombre, pero sí es natural de macrófagos. Bueno, el punto es que este hierro que es exportado del macrófago a la sangre, para poder unirse a la transferrina, que es su proteína transportadora, necesita oxidarse, o sea, convertirse de su estado ferroso a su estado férrico. Y para esta oxidación lo produce una proteína importante que se conoce como ceruloplasmina, que más adelante lo vamos a ver. Bueno, el punto es que este hierro sale del macrófago por la ferroportina y es oxidado y posteriormente es unido a la transferina, donde puede viajar por el plasma. Bueno, este proceso de reciclado es el más importante para nuestra retención de hierro, ya que, por ejemplo, la absorción intestinal ocupa de 1 a 2 miligramos al día, mientras que el liberado a partir de macrófagos, o sea, este proceso es de 25 miligramos al día. Entonces, ¿para qué nos sirve la aptoglobina? Bueno, el punto es que la aptoglobina lo que hace es recolectar la hemoglobina que se escapa del reciclado. Aproximadamente un 10% de la hemoglobina es liberada directamente hacia la circulación. Esto se le conoce como hemoglobina extracorpuscular. Pero esta hemoglobina extracorpuscular es perjudicial para nosotros, ya que puede pasar en el riñón por el glomérulo hacia los túbulos nefróticos, y en estos túbulos nefróticos lo que hace es generar precipitados que son perjudiciales para la salud. En este caso, lo que hace la aptoglobina básicamente es unirse a la hemoglobina extracorpuscular para formar un complejo aptoglobina-hemoglobina que es un complejo no covalente y es de una estructura, es grande, pues, y por estas características no puede pasar por los túbulos de la nefrona, y así se evita un daño nefrótico. La aptoglobina en plasma basta para unir de 40 a 180 miligramos de hemoglobina sobre decilitro, y está aumentada en estados inflamatorios y disminuido en anemias hemolíticas. Ya aprendimos acerca del reciclado. Ahora vamos a ver lo que ocurre a nivel vía intestinal. La absorción de hierro vía intestinal es diferente al proceso de reciclado de macrófagos. Por ejemplo, esta absorción de hierro por enterocitos ocurre en el duodeno, y a través de un transportador ubicado en la membrana del enterocito, denominado transportador de metal divalente 1, abreviado como DMT1. Este transportador divalente 1 no es específico para el hierro, también puede unir a otro tipo de metales en forma divalente, como por ejemplo el cobre, el plomo, bueno, etcétera. O sea que no es específico para el hierro. ¿Y qué ocurre? Para que pueda entrar al enterocito, recordemos que para que pudiera salir, se necesitaba oxidar. Ahora, para que pueda entrar al enterocito, necesita ir de su forma férrica, de F3, que va en la sangre, a su forma ferrosa. Y esto nos lo va a producir una proteína denominada citocromo duodenal. Una vez que es reducido, ya puede entrar al enterocito. Y una vez dentro del enterocito puede seguir dos vías. La primera puede ser oxidado a F3 y exportado a la circulación por la ferroportina y unirse a la transferrina y viajar en la sangre, o también puede ser almacenado en el enterocito por la ferritina. Y esta es otra hormona plasmática, pues no se encuentra abundante en el plasma, ya que pues observen que se encuentra de 50 a 200 microgramos sobre decilitro, pero esta proteína la han utilizado como un indicador de las reservas de hierro en el cuerpo. Otra hormona importante es la transferrina. El hierro en la sangre no puede viajar libremente debido a su capacidad de formar especies reactivas que son perjudiciales para el organismo. Puse aquí una fórmula donde nos da el ejemplo de lo que pasaría si, por ejemplo, el hierro en su estado ferroso reacciona con el peróxido de hidrógeno. Lo que generaría sería pues el hierro en su estado
pérrico más grupos hidroxilo libres. ¿Les falta mucho? Sí. ¿Y por qué no me avisaron antes? Porque, por ejemplo, el equipo de ayer se comportó más o menos al tiempo, ¿no? Pero ustedes ya van rebasados, bueno, unos 4 o 5 minutos, pero por como veo, digo, no es casi el final del tema, ¿no? No, sí falta algo. ¿No se organizaron en tiempo? Es que pensamos que iba a ser más rápido. Pero o sea, cuando interrumpimos no nos tardamos muchos minutos, fue muy corto. Pero ustedes no lo practicaron en equipo. O sea, no hicimos una llamada o Presentación. así. Ajá. Ajá. No, ¿verdad? Sí, porque. Pues si quiere, doctora, saltamos a la actividad. No, ¿saben qué? Es que esto sí es importante, por eso me preocupa. Había cosas, por ejemplo, ayer algunos compañeros yo corté algunas cosas porque no es que no sean importantes, sino que no van a venir en examen, entonces no había tanto problema. Pero ahorita en este caso, pues sí me preocupa un poco porque les preguntan algunas características de ciertas proteínas plasmáticas y apenas vamos en la ferritina, ¿no? Entonces, miren, vamos a hacer esto, para que también no haya problema con el equipo que pasó ayer, aunque terminen la clase y mañana continuamos con la actividad, ¿sí? Vamos a hacer así. Hasta que termine entonces el equipo, continuamos con la actividad, porque el siguiente tema que hacemos, o sea, ese tema sí es bastante largo y no sé sus compañeras, pero no puede darse en media hora, ¿no? Entonces, vamos a una cosa, al equipo de ayer lo voy a comenzar, tenían como principal detalle de la presentación, creo que no venía ¿cómo se llama? La fuente, me parece, ¿no? No lo voy a considerar para que tengan, no estén en desventaja con el resto de los equipos. Vamos entonces a cambiar la modalidad. Ya no va a ser media hora porque si no les voy a cortar, pero tampoco profundicen porque ahí sí les voy a estar diciendo esto no, ¿sale? Entonces terminen, mañana continuamos con la actividad y las preguntas. Inmediatamente que terminen ustedes, empieza el siguiente equipo, ¿eh? ¿Estamos? Y así a partir de mañana con el resto de los equipos. O sea, lo único que estoy modificando son los tiempos de exposición, ¿sale? ¿De acuerdo todos? Sí. Bien, continúen entonces, por favor. Hasta donde sí les pediría que fuera por lo menos unos 3 minutos antes de que acabe, que concluyan, porque tengo otras exposiciones. Ok. Bueno, ¿sí? Entonces, igual voy un poquito más rápido. ¿Se puede ver? Sí, o sea, no quiere decir que hoy van a terminar, puede ser que terminen mañana si es que falta algo, pero me refiero a que la clase, si no la terminen después de las 5. Ok. Bueno, en el caso de la transferrina, ya dijimos que era para transportar el hierro en la sangre. Esta transferrina se dice que el 30% de los sitios de unión a hierro de esta proteína está ocupado por hierro. Cuando menos del 16% de los sitios de unión está ocupado solamente por hierro, se dice que hay una deficiencia grave de hierro. Mientras que si un porcentaje mayor del 45% está ocupado por hierro, se dice que hay una sobrecarga de hierro. También nos sirve como para, bueno, la glucosilación de esta transferrina es alterada en trastornos congénitos de la glucosilación o también se usa como un biomarcador para pacientes con alcoholismo crónico. Respecto a la ceruloplasmina, ya la habíamos mencionado, es la encargada de oxidar el hierro ferroso en sangre para poder ser utilizado en el ciclo de la transferrina. Ocupa de 20 a 35 miligramos sobre decilitro y es la principal proteína que contiene cobre. Esta proteína se encuentra en el plasma, en los enterocitos y en la placenta. Su deficiencia puede ser debido a 2 causas. Puede presentarse una hipoceruloplasminemia. Hipoceruloplasminemia, me comí una P, puede ser de origen ambiental. No, la hipoceruloplasminemia es hereditaria. Es hereditaria, mientras, aquí como su nombre lo dice, solamente es una reducción de esta proteína. Mientras que la aceruloplasminemia, aquí ya tenemos que absolutamente no hay este tipo de proteína, se suprime la acción, la oxidación, bueno, hay una supresión de la actividad oxidasa
del hierro, provocando que haya una acumulación en su estado ferroso. Esto es perjudicial, que se acumule el hierro para los órganos, tanto pueden generarse precipitados en los islotes pancreáticos como en los ganglios basales de nuestro sistema neurológico. Y una enfermedad muy rara, pero relacionada a la ceruloplasminemia, es la enfermedad de Wilson. En la enfermedad de Wilson lo que vamos a tener básicamente es una disminución de esta proteína, lo que va a conllevar a un aumento en la concentración de cobre en los tejidos. Este cobre se va a precipitar principalmente en el hígado y en el sistema nervioso, provocando síndromes de signos clínicos como signos neurológicos. Y la ceruloplasmina es un biomarcador importante para determinar si esta enfermedad se está presentando con su disminución. El tratamiento para esta enfermedad básicamente es la quelación. La quelación es básicamente eliminar todos estos metales, todo el cobre de los tejidos y desecharlos por la sangre. También tenemos la hepcidina. La hepcidina es el principal regulador de la homeostasis de hierro. Su mecanismo es muy sencillo. Básicamente se une a la ferroportina. La ferroportina, recordemos que es una membrana, es una proteína que se ubica en la membrana, tanto de las células del macrófago para la vía del reciclado, como para la absorción y exportación la exportación a nivel del enterocito. Entonces lo que va a hacer esta hepcidina es que se va a unir a la ferroportina y va a hacer que esta ferroportina, que es la puerta por donde sale, se internalice. Por lo tanto, va a haber una absorción disminuida de hierro en el intestino, pero como la ferroportina también se encuentra en el macrófago, también va a haber una disminución del reciclado. Esto finalmente nos va a dar un estado de hipoferremia. Lo importante de esta hepcidina es que cuando la ferremia es alta, o sea, el hierro en sangre, la síntesis de esta hepcidina aumenta para regular estos niveles de hierro. Ahora, con respecto a los inhibidores séricos, estos inhibidores séricos evitan la proteólisis indiscriminada. Las proteasas son importantes, son parte del sistema inmunológico y son importantes para la remodelación de tejidos, pues sí, como su nombre lo dice, tienen una actividad proteolítica y eliminan todas esas proteínas que encontramos en un tejido que está dañado y que ya no son funcionales. Sin embargo, tiene que haber algo que limite la función de estas proteasas, porque pueden salirse de control y atacar el tejido que no necesita ser atacado, atacar el tejido sano. Entre estos inhibidores séricos encontramos, por ejemplo, a la alfa-antiproteinasa, también conocida como alfa-1 antitripsina. Esta proteína constituye más del 90% de la fracción alfa-1 de proteínas plasmáticas y es el principal inhibidor de la proteasa serina proteasa, así como de otro tipo de proteasas. Es sintetizada en hepatocitos y en macrófagos y su deficiencia genética es asociada a enfermedad de hígado y a enfisema pulmonar. Lo que ocurre, por ejemplo, en pacientes fumadores o que trabajan en la industria es que el humo del tabaco y otros humos industriales tienen componentes químicos que reaccionan con un residuo de metionina, que es un aminoácido de esta proteína, y lo que hacen es oxidar ese residuo o ese aminoácido. Lo que pasa aquí es que toda la proteína en general queda oxidada y ya no puede cumplir su función de neutralizar a las proteínas. ¿Cómo las neutraliza? Lo que hace es unirse a estas proteasas y formar enlaces covalentes, como rodearlas, y ya no puede generar su función. Entonces lo que pasa es que cuando está oxidada esta antitripsina ya no funciona, y las proteasas atacan el tejido, principalmente el tejido de los pulmones, específicamente en los alvéolos, y lo que hace es destruir las paredes de los alvéolos, o sea, se comen prácticamente estos tejidos, ¿no? Y a esto se le conoce como enfisema pulmonar. Entonces, en pacientes fumadores, pues es lo que ocurre también, es un mecanismo por el cual hay un perjuicio a su pulmón. También hay otra proteína que se llama alfa-2 macroglobulina. Esta es muy parecida a la primera, neutraliza proteasas y dirige ciertas citocinas
cistinas a tejidos diana y comprende del 8 al 10% de la proteína plasmática. Es segregada por monocitos, hepatocitos y estrocitos y tiene un mecanismo de acción parecido al de la planta carnívora Dianoae muscipula. Básicamente, los puse en la imagen. Esta proteína tiene un dominio central constituido por un grupo tiol éster y una cadena de aminoácidos, que lo que hace es que prácticamente este dominio que está en el centro sirve como carnada. Entonces, la proteína o la proteasa ataca a esta proteasa y lo que hace es que al unirse ambas proteínas, hay un cambio conformacional en toda la proteína y rodea a la proteasa. Entonces, lo que hace el grupo tiol éster que se encontraba en el centro es entablar una comunicación con la proteína, con la proteasa, y esta comunicación sirve para su eliminación del complejo que se formó por ambas proteínas. Es así como funciona. Bueno, el depósito de proteínas plasmáticas en tejidos da pie a la amiloidosis. La amiloidosis básicamente es el deterioro de la función tisular producida por la acumulación de agregados insolubles. Aquí no es tan importante, solo es importante que recuerden que la amiloidosis, una forma de clasificarla es por la primaria, secundaria y la familiar y la relacionada con la diálisis. Muy bien, ahora pasamos a otro tipo de proteínas plasmáticas que son los anticuerpos. Los anticuerpos igual pertenecen al sistema inmunológico y para eso tenemos que comprender rápidamente los componentes del sistema inmunitario. Bueno, el sistema inmunitario se va a clasificar en 3 componentes básicamente: linfocitos B, linfocitos T y el sistema innato o inespecífico. Lo que nos importa ahorita para comprender los anticuerpos son los linfocitos B. Los linfocitos B van a provenir de la médula ósea y van a estar encargados de producir a los anticuerpos. Tanto linfocitos B como linfocitos T son responsables del sistema adaptativo, mientras que el sistema innato es nuestro sistema que tenemos durante toda la vida. Este incluye los componentes del complemento, por ejemplo, que más adelante lo vamos a ver, los fagocitos, los neutrófilos, etcétera. Bueno, los linfocitos B o células B producen anticuerpos. Existen 5 clases: IgA, IgD, IgE, IgG, que es el más abundante y el que nos vamos a enfocar, y el IgM. El tipo de cadena H determina la clase y su función y se diferencian por sus dominios constantes. Ahora, tenemos una imagen de la forma clásica de una inmunoglobulina que se llama tetrámero. En este caso nos estamos refiriendo a la IgG. ¿Cómo está compuesta este anticuerpo? Por 2 tipos de cadenas, una cadena pesada y una cadena ligera. La cadena pesada está marcada con naranja oscuro y la ligera está con rosa. Observamos que la cadena pesada es más larga, tiene 3 dominios. Si ven mi cursor, se puede seguir que, por ejemplo, aquí está el dominio CH1, CH2 y CH3. Lo mismo de este lado, CH3, CH2 y CH1. Y tenemos una región variable. Estoy hablando de la cadena pesada. Y la cadena ligera va a estar constituida por una región constante y una región variable. O sea, solo una constante y solo una región variable. Y también del otro lado, porque recordemos que son 2 cadenas y 2 cadenas. En el caso de la IgG. En el caso de las cadenas, bueno, las cadenas pesadas nos van a servir para funciones efectoras, mientras que las cadenas ligeras nos van a servir básicamente para... las cadenas ligeras ya habíamos dicho que se dividen en una región constante y una región variable. En base a al dominio constante de las cadenas ligeras, es como podemos clasificar a las cadenas ligeras en 2 tipos, las tipo kappa y las tipo lambda. Siempre existe solo una, no pueden haber combinaciones de ambas, solamente existe una, y la más normal o la que se presenta mayormente en humanos es la kappa. Bueno, los dominios variables, estos que existen tanto en cadena pesada como en cadena ligera, son los que nos van a servir para la unión del anticuerpo con el epítopo.
El epítopo se le conoce al sitio por el cual se une un antígeno, se une en el antígeno un anticuerpo. El epítopo sería como el receptor de membrana y el anticuerpo sería como la proteína o el ligando. ¿Cuáles son las funciones de los dominios constantes de las cadenas pesadas? Bueno, ponemos que CH2 es el sitio de unión al complemento y CH3 es el sitio de unión a neutrófilos y macrófagos. Bueno, si recuerdan las regiones variables, lo importante de estas es que son las que confieren especificidad de unión. Esas regiones también son consideradas como regiones hipervariables o regiones determinantes de complementariedad. Las combinaciones que se dan en estas regiones dan lugar a muchísimos tipos de anticuerpos que poseen diferentes especificidades. A eso se le conoce como diversidad combinatoria. Y bueno, ¿de qué depende esta diversidad? Bueno, primeramente depende del reordenamiento de gen. A nivel del ADN, por ejemplo, existen aproximadamente solo 150 genes que codifican para anticuerpos. Sin embargo, el ser humano es capaz de producir hasta 1 millón o más de anticuerpos distintos con una función diferente. Esto se debe al reordenamiento de gen y a una actividad de una enzima especial llamada citidina desaminasa inducida por activación. Braulio, yo creo que tenemos que ya dejarle ahí, porque lo que sí es que traten de resumir un poquito más, y si tienen introducción, pues no hagan introducción, lo mismo que dijeron en la introducción, lo están diciendo de una manera más desarrollada aquí, por eso es importante que trabajen en equipo. Desde el equipo de ayer, el equipo de hoy no lo pudo corregir, deben trabajar en equipo. Otra, lo mismo, sus imágenes no traen fuente. De verdad que les va a afectar. Solo el equipo de ayer, esta parte de la fuente se los va a quitar, pero lo demás no, ¿eh? Entonces, chicos, de verdad consideren esto. Mientras más avancen, ¿sí? Más exigente tengo que ser porque ya están viendo los errores de los anteriores. Entonces, mañana no se pueden tardar más de 10, 15 minutos, ¿eh? Ya no se pueden tardar ni siquiera la hora completa porque van a continuar el otro equipo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Vale? Permítanme, déjenme. Voy a sacar mi lista para que no haya problema. Ok. Bueno, entonces nos vemos mañana, chicos. Continuamos con la clase del equipo de ustedes que pasó ahorita. Continuamos mañana la actividad y las preguntas de sus compañeros inmediatamente, que yo creo que no se van más allá de 30 minutos. Empieza el siguiente equipo. ¿Estamos de acuerdo? Doctora, yo tenía dudas sobre mi asistencia de ayer porque justo cuando estaba diciendo las faltas se me fue el internet. Lo checamos después, ¿sale? Porque ahorita ya tengo otra exposición. No sé quién eres. ¿Wendy? Wendy Sánchez Vázquez. Ah, pero las faltas las saqué de Teams, ¿eh? Ah, sí, por eso es que había mencionado algunos, pero no escuché la lista completa. No, pero no estás tú, Wendy. Ah, ok, gracias. Sale, pues. Nos vemos mañana. Gracias, doctora. Gracias, adiós. Gracias, mañana.